tanto en Kuala Lumpur como en Singapur la asistencia está muy bien, hay un montón de gente. Yo creo que la calidad de la gente que ha venido también está muy bien. Y para mí, sobre todo, aparte de los asistentes, también el poder compartir con el resto de colegas que han venido de otras empresas sus experiencias, al fin, que ya lleva tiempo, conoce bien el mercado. Entonces, el poder compartir con ellos sus experiencias me parece un lujo. Como Velux, esta acción que hemos realizado en colaboración con AVIC y con 5 empresas pertenecientes a AVIC nos ha dado la posibilidad de entrar en contacto con 150 potenciales prescriptores de Malasia, Singapur y, por otro lado, poner en valor el tejido industrial ligado al sector del hábitat que tenemos en el País Vasco y mostrar el potencial que tenemos de cara a la exportación o la internacionalización de estas empresas. Esta misión a Kuala Lumpur y Singapur ha servido para contactar con arquitectos locales que están trabajando en temas de sostenibilidad, ecotecnologías y diseño inteligente de las ciudades. Nosotros hemos compartido con ellos nuestra visión de cómo lo estamos haciendo en Euskadi y ellos la suya, de cómo lo están haciendo en Singapur, en este clima, con su cultura, etc. Ha sido muy interesante ver cómo hemos confluido en varias ideas de cara al futuro. Por ejemplo, en que el concepto de sostenibilidad se ve todavía muy ligado a una visión racional e ingenieril de la eficiencia de los edificios y que es imprescindible que se enriquezca mucho más con aspectos cualitativos ligados al diseño de la arquitectura, aquellos que benefician a la salud, el confort y el bienestar de los ocupantes y que son temas que van muy ligados a las decisiones primeras que se toman en un proyecto arquitectónico. Asian egin dugu geuk baskeli bina, produktuak aurkeztuz denen alegina, eundik gora arkitekto entzulego fina, berriro etortzeko, ai, daukagu grina.